Somos, como dije, amigueros, familiares, somos socialmente muy conectados. Pero a veces tenemos problemas que pensamos que lo tenemos nosotros, pensamos que los problemas son nuestros. Por ejemplo, esto de la grieta. Miren Estados Unidos ahora, cómo está dividido el país. Miren Inglaterra, cómo está dividido los que votaron salir de Europa y quedarse de Europa. Así que los problemas que tenemos nosotros los tienen otros países. Ahora, lo que han hecho otros países, más allá de los problemas que tenían como de la grieta y de estar divididos, es tener proyectos a largo plazo más allá de las diferencias ideológicas. Y esto es lo que necesitamos los argentinos, unirnos más allá de las diferencias. Y acá lo hicimos. Acá hubo una revolución, acá construimos una república, acá generamos una constitución, acá hicimos una escuela pública que agarró en 1869 a los argentinos con 80% de analfabetos. Este país en 1869 tenía 80% de analfabetos. Y esa educación pública, que fue una revolución en décadas, redujo el problema de los analfabetos al 12%. En 1947 Argentina tenía menos analfabetos que Italia y España. Acá, más allá de las diferencias, construimos la democracia. En el 83, yo me acuerdo, era chico, pero me acuerdo, peronistas, radicales, conservadores, socialistas, todos nos unimos para pedir y lograr la democracia. Y lo conseguimos. 30 años más tarde tenemos democracia y la cuidamos. Hoy nos está faltando un clima de época, un paradigma, como fue la democracia, la educación pública, la lucha por la justicia social o la construcción de la república, que nos una más allá de las diferencias. Las diferencias son lógicas. Si acá nosotros cuatro, que nos estamos llevando bien, vamos después de la charla a tomar un café y nos ponemos a hablar del pasado, vamos a tener diferencias. Y si nosotros cuatro nos tomamos un café ahora y hablamos del presente, también vamos a tener diferencias. Eso es normal. Lo que tenemos que lograr es un paradigma, un clima de época que nos una más allá de las diferencias. Y para mí, ese paradigma es el conocimiento, que es mucho más que la educación. El conocimiento incluye 4 pilares que permiten el desarrollo de un país. Primero, cuidar el cerebro de los ciudadanos, como expliqué, lo más importante de un país, el cerebro de los ciudadanos. No podemos tener 30% de pobres, es una inmoralidad, y aparte es una hipoteca social. No podemos tener malnutrición en un país que genera alimentos para 10 argentinas. Así que cuidar el cerebro de los argentinos es lo más urgente. Además, como dije, de los adultos mayores, que necesitan estar estimulados hasta el último día de la vida. El otro pilar del paradigma del conocimiento es la educación. Necesitamos mejor educación, necesitamos un cambio rotundo en la educación de este país. Y para eso, repito, los docentes tienen que jugar un rol principal, pero nosotros en la sociedad tenemos que abrazar al docente, porque ¿saben qué? Hemos dejado solo a los docentes en el trabajo más importante del país, que es educar a nuestros hijos. Están solos los docentes. ¿Dónde están los periodistas, los médicos, los jueces, los políticos? Tenemos que abrazar a los docentes y acompañarnos en el desafío más importante de un país, la educación. El tercer pilar del paradigma del conocimiento es la infraestructura. Y el cuarto, instituciones fuertes, sólidas, transparentes. Todo eso constituye el nuevo clima de época, el nuevo paradigma que necesitamos. Porque el nuevo paradigma que necesitamos no es bajar la inflación. Es muy importante bajar la inflación. Pero yo quiero un sueño que sea mucho más que bajar la inflación. Y en eso tenemos que trabajar los argentinos. Porque los países que desarrollaron, las sociedades que son más inclusivas, lograron eso, lograron unirse en políticas de Estado más allá de las diferencias ideológicas. Y eso es lo que desesperadamente necesitamos. Ustedes saben que hace muchos años, respecto a lo que decía esto Facundo, yo estaba en la Universidad Nacional de Rosario, acompañando a mi pareja que estudiaba Relaciones Internacionales. Les estoy hablando principio del 70. Eras muy chiquito.
Tenía 1 año, nací en el 69. Y justamente una de las cosas que se discutía era cómo Brasil, por ejemplo, tenía una política exterior coherente, cambiaban los gobiernos y seguía teniéndola, cómo Chile tenía una política exterior coherente y seguía teniéndola, y cómo nosotros llenábamos no de profesionales de carrera, sino de determinadas oportunidades y siempre operando sobre la coyuntura. Y me parece que esta es una definición importante para lo que está diciendo, no solo para la política exterior, sino también para lo que significa generar un pensamiento de mediano y largo plazo en el orden general. Por eso, las instituciones. Yo dije que uno de los pilares del conocimiento de las instituciones fuertes, porque nosotros no podemos confundir los destinos personales de los dirigentes con los destinos de la sociedad. Por eso las instituciones sólidas, fuertes, transparentes, a largo plazo, son un antídoto para los personalismos, para los proyectos políticos narcisistas, individuales, egoístas. Nosotros no podemos depender, como sociedad, del estado de ánimo de un dirigente, de una persona, justamente. La ideología, visto desde la neurociencia o visto desde la filosofía, ¿se puede ver la ideología desde la neurociencia? Se ha intentado, en Estados Unidos sobre todo, que hay 2 patrones de liberales y conservadores, hay varios estudios que intentan ver el tema de la ideología, y algunos incluso dicen que es un poco genético, que si uno tiene una familia conservadora, los genes, hay una predisposición, pero como todo es complicado, porque la conducta es una mezcla de lo biológico y el ambiente, el entorno. Así que la ciencia no tiene la respuesta para eso, es mucho más amplio que lo que creo que buscan algunos investigadores. Literatura épica, ¿qué tenemos los argentinos de literatura épica? El Martín Fierro, ¿y qué es lo que más valoramos del Martín Fierro, el viejo Vizcacha? La viveza criolla. Es muy interesante porque también esto me lleva a que el Martín Fierro define algo que recién Facundo dijo, lo tienen todos los países y nosotros lo tenemos desde hace años, la grieta. La grieta esta que la vemos como un fenómeno actual, pero que me parece que viene con un sesgo cultural, y no sé si neurocientista desde hace tiempo. La viveza criolla conspira contra esto, porque es pensar un poco en uno. Los argentinos vamos a tener viveza criolla cuando no tengamos ningún pobre, cuando no tengamos malnutrición, cuando seamos un país desarrollado e inclusivo, ahí vamos a ser vivos. Hoy los científicos, la neurociencia, entiende a la mente como producción del cerebro, de las conexiones neuronales. Yo ahora, esta semana estuve en Boston, en Massachusetts Institute of Technology, y ya ahí se está generando una inteligencia artificial que parece ciencia ficción. Hoy se pueden leer ciertos pensamientos. Si se pueden leer ciertos pensamientos es porque es un hecho físico. Pero la neurociencia también ha avanzado en entender la comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Aristóteles decía que el corazón era lo más importante y que el cerebro solamente eliminaba toxinas. Luego una etapa más biológica, cerebral, donde todo era el cerebro, y hoy sabemos que para tomar decisiones, para sentir, para pensar, hay una comunicación entre el cuerpo y el cerebro, que es permanente. Y hoy también sabemos de la neurociencia que el cerebro crea la realidad, como les dije, y el cerebro crea los pensamientos. Y que de la manera en que pensamos, o la manera en que pensamos, determina la manera que sentimos y que actuamos.